Shalom, mis queridos Ajim. Shalom es paz. Y Ajim es como hermanos, algo por el estilo. El día de hoy, aquí mi compañero Abraham Moisés Nieto Arredondo me va a ayudar a llevar con más fluidez y más rapidez un tema que quiero que la gente salga de un error que ha habido por muchos años. Hay quienes sí lo han entendido, pero hay quienes no lo han entendido. Muchos creen en un Jesús que realmente en el idioma hebreo no existe. Ese es Yahshua. Jesús significa el caballo. Pero en realidad lo que yo les quiero hablar es que no existe, que no es como mucha gente lo ha tratado de ver, que Yahshua es uno y que Yahweh es otro. La cosa aquí es que Yahshua es Yahweh y significa Yahweh, que es el nombre, porque Yahshua no quiere decir que sea otro nombre. Yahshua significa Yahweh salva. El nombre de Yahweh es Yah, y Yeshua es la manifestación de su corazón, de su amor hacia nosotros para la salvación, que está ahí en Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Yahweh al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Eso es lo que significa Shua, o sea, salvación, su gracia, la manifestación, la expresión de su amor hacia la humanidad. Ahora, les quiero compartir ahí en Deuteronomios 6:4, referente a que no hay dos ni tres dioses, ni cuatro ni cinco, solo uno. Y lo dice claramente ahí en Deuteronomio 6:4, dice de esta manera: Oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Está muy aclarado en esta parte. No puedes tú creer en dos dioses o en tres dioses porque caes en idolatría. ¿Sí? Si tú caes en idolatría, estás cayendo en una blasfemia y estás haciendo al Señor mentiroso. Cuando tú haces al Señor mentiroso, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo, porque dice la palabra claramente: todo pecado te puede ser perdonado. Que blasfemar contra el Padre o el Hijo, pero todo aquel que blasfemar contra el Espíritu Santo no será perdonado. Blasfemar, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Acuérdense ustedes que la palabra del Señor es inspiración de nuestro Señor en el estado espiritual. Es revelación por medio de inspiración. Cuando ustedes hacen ver esto como una mentira, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es. Así que tengan cuidado cuando ustedes se refieren a las cosas santas, Kadosh, de nuestro Creador. Les voy a pasar otra cita bíblica, mientras que aquí Abraham me ayuda a preparar las citas, porque como se los digo, quiero que esto quede muy claro. Quiero que entiendan quién es Yahshua, porque es la esencia de amor manifestada de nuestro Señor Yahweh. Yahweh hecho hombre. Entonces vamos a pasar ahí en Isaías 40:28, aquí para que ustedes puedan comprender. Dice, y es una forma de pregunta: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga en cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjese bien, está hablando que es eterno. Este es el principal punto. Por eso ahí en Isaías 9:6, quiero que puedan entender esta parte muy importante, que está muy importante y está muy profundo, donde hace ver un cumplimiento que se dio
lo que ahora le llaman Nuevo Testamento, pero que viene siendo un nuevo pacto, que es la manifestación de nuestro Señor como hombre para nuestra salvación. Y este viene siendo Isaías 9:6, la profecía, y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y aquí viene lo que les leí en el otro pasaje, Padre eterno, príncipe de paz. Esto de lo eterno es su esencia antes de manifestarse como Espíritu Santo, y después de haberse manifestado como Espíritu Santo, hace toda creación. Y voy a pasar a la siguiente cita para que estemos encontrando este rompecabezas de por qué la gente cree que Yahshua es hijo de Dios, porque así se nos hace ver, pero para que comprendamos por qué se hace llamar hijo de Dios cuando Él es el mismo Dios, ¿sí? Dice aquí, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Aquí esto de lo de hijo se ha prestado a mucha confusión, porque lo más lógico es que si yo tengo una esposa y de entre la unión de hombre y mujer nos nace fruto, los que se les llama hijos, entonces eso es lo más razonable. Pero aquí el Señor no tiene esa característica de necesitar otro ser para producir creación. Él es autótono, él es el que produce todas las cosas por su poder y su sabiduría. Entonces les voy a pasar otra cita que viene siendo Hebreos, ahí mismo en ese mismo capítulo, pero nos vamos al 3, donde nos da a conocer sobre precisamente ese asunto donde ustedes están errando. ¿Por qué se hace llamar hijo de Dios? Pero bueno, vamos a leer ahí mismo en Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Diestra, muchos lo han entendido por el lado derecho, brazo derecho, pero aquí diestra significa el poder. Todo aquel, como nuestro Señor, cuando él se sienta en su diestra, que viene siendo el trono, y el trono representa poder, ¿sí? Esto es lo que significa diestra, ¿sí? No significa que el brazo derecho, porque también cuando dice que él extendió su diestra y ordenó que esto se hiciera o aquello, ahí es donde muchos entran a confusión. Pero diestra, aquí en la palabra, en esta parte, se refiere al trono, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Por eso aquí, fíjese bien, aquí está diciendo que Él purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Y se los voy a volver a leer para que le pongan más atención. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahorita, precisamente en esto de que purifica nuestros pecados, ahí en lo que viene siendo el viejo pacto o el viejo testamento, ahí habla precisamente donde dice que enderezar vereda Yahweh, porque Él vendría a hacernos libres de nuestros pecados. Ahorita más en un momento pasaremos para que ustedes vayan
encontrando la relación, ¿sí? Y aquí es donde ustedes posiblemente puedan comprender por qué se hace llamar padre y por qué se hace llamar hijo. Vamos a pasar a la siguiente lectura. ¿Cuál es? Proverbios 34. Proverbios 34. Dice, quien subió al cielo y descendió, quien encerró los vientos en sus puños, quien ató las aguas en un en un paño, quien afirmó todos los términos de la tierra. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Volvemos a este dilema. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Vamos a pasar a otro cita, porque tenemos que poner muy claro este asunto de nuestro único Dios. Nuestro único Dios, como lo dice en Deuteronomio 6:4. No hay más que un solo Dios. Entonces, ¿cuál es la cita, Abraham? Génesis 1:2. Ahí en Génesis, capítulo 1:2, dice de esta forma: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿De dónde salió ese Espíritu? ¿Cómo es que, fíjese bien, yo como un ser humano, yo tengo un espíritu? Pero en la eternidad, que es la esencia real de nuestro Abacadosh, que significa Padre Santo, Yahweh, se manifiesta como Raja Kodesh, que es el Espíritu Santo. Entonces, este mismo Espíritu Santo es al que se le llama Hijo de Dios, siendo Dios. Pero aquí no nos revela aún el nombre de él. Simplemente dice que todas las cosas, dice así, y estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ustedes siguen leyendo ahí Génesis y empieza a hablar sobre la creación, sobre cómo que fueron 7 días por lo que se hizo toda creación. Pasamos a otro capítulo, a otra cita que viene siendo 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10, que aquí va a empezar a ver un poco más de revelación. 1 Corintios 1:10. 2:10. 2:10. Bueno, dice así. Aquí precisamente, esto es lo que al punto que yo quería llegar, sobre de dónde viene el Espíritu Santo. El Raja Kodesh. Y pongan atención. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Fíjense bien, aquí lo que sigue de esto. Aún lo profundo de Dios. Esto, aún lo profundo de Dios, viene siendo lo más íntimo de Dios, lo más, lo que ningún otro ser puede venir. O sea, la eternidad, que es lo profundo de Dios. Esa es la manifestación de nuestro Señor. Por eso eso del Espíritu Santo, que escudriña lo más profundo del Señor, es precisamente su manifestación. Porque el Espíritu Santo viene de lo profundo de la eternidad. Expone su corazón, su intimidad hacia nosotros. Esto es precisamente lo que les estoy hablando, de dónde procede el Espíritu Santo y por qué el Espíritu Santo es el mismo Señor, pero manifestado.
Este es lo importante que tenemos que abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón. ¿Cuál es el próximo? Zacarías 3:2. Zacarías 3:2. 3:2. Aquí vamos a ver qué nos enseña este pasaje de Zacarías. Dice, y dijo Yahweh a Satanás, fíjense bien, y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, oh Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y viene como una pregunta, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Refiriéndose al enemigo del hombre, al rey o Dios de las mentiras. Pero aquí me llama mucho la atención precisamente esta expresión, que espero que ustedes le pongan oído, pensamiento y corazón. Fíjese bien, dice, y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda. ¿Por qué no dijo, Yahweh le dijo a Satanás, yo te reprendo? ¿Por qué no dijo así? ¿Por qué utilizó su nombre? Nuevamente, o sea, yo me llamo Ángel. ¿Por qué no le digo a Satanás, yo Ángel, te reprendo? No dijo, el nombre, o sea, dice Yahweh, que es lo eterno, ¿sí? Pero en este momento, aquí está diciendo, Yahweh dijo, está hablando como espíritu, como el Espíritu Santo, manifestado de la eternidad. Y hoy ya dice, Yahweh le dijo a Satanás, entonces aquí ya va su esencia eterna de poder y sabiduría y gloria. Porque el nombre de nuestro Señor Yahweh es totalmente poderoso. Tenemos que conocer este nombre santo y su poder. Por eso muchos estamos errando, porque no hemos conocido su nombre. Solo con decirle a este enemigo, en el nombre de Yahweh, te reprenda, esto lleva mucho poder. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué dice Yahweh, en el nombre de Yahweh te reprenda, en lugar de decir, en mi nombre? Porque es la manifestación de lo eterno. Y esta manifestación de lo eterno es a lo que le llaman hijo. Pero no es precisamente eso. Es la manifestación. Cuando ustedes se han metido en muchos líos de que no, que el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios, necesitan comprender por qué se le hace llamar hijo. Porque proviene de lo más interno de él. Como si se hubiera engendrado a sí mismo. Y a eso es a lo que se le llama hijo. Pero no es que lo sea. Él mismo es el Señor. Pásame la otra cita. Isaías 43. Isaías 43. Vamos, ¿qué es lo que aquí precisamente, aquí está otra clave tan importante, que es muy, muy bueno que ustedes pongan atención. Isaías 43. Y es precisamente lo que les había dicho hace un momento. Ahorita vamos a llegar donde profetiza que el mismo Yahweh vendría a hacernos libre de los pecados. Fíjese bien. Y vete ahí antes de que te pases esa cita, vete a Hebreos 1.3. Ponme en Hebreos 1.3 y luego te vas en la otra cita. Fíjese bien, Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Yahweh, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjese bien. Y esto cuando dice enderezar vereda de Yahweh, está hablando de cuando vino al que le llaman Juan el Bautista, que su nombre es Yohanan, ¿sí? El que sumerge. Que lo ponen los católicos, los cristianos, lo ponen como Juan el Bautista. Pero se lo digo así para como ustedes están acostumbrados a la traducción hebrea, de católica y Reina Valera y todas esas cosas que lo han hecho de una forma errónea. Se los digo Juan el Bautista, para que lo puedan comprender. Es una profecía que se había hecho por medio de Elías, o sea que Elías habría de venir. Y cuando Elías habría de venir, es cuando viene y da inicio a un bautismo que se hizo a hombres y a mujeres.
porque había habido un bautismo simbólico, por decirlo así, por la nube y las aguas, que siguió desde la liberación de los egipcios hasta que entró un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es bajo el nombre de Yeshua, con un bautismo de sumersión. Por eso no se bautizan niños. Quiero que quede claro, se bautizan hombres y mujeres. Bueno, pasemos a la otra cita, que es lo que dice, habíamos ido a Hebreos, ¿verdad? Sí. Fíjese, estamos hablando de esto de enderezar vereda a Yahweh. Ese es lo que se cumple cuando habla de la salvación, que viene siendo que toma el pecado de nosotros, que ya se lo oí hace un momento, y que se presta para explicar esto, que es Yahweh el que nos salvó. Esto es muy importante. Ahora, aquí está. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es? Yahshua es Yahweh. Pero ahorita les voy a hacer un poco más claro por qué se hace llamar, nuestro Señor se hace llamar, o sea, Yahweh, ¿por qué se hace llamar Yahshua? ¿Cuál es la otra? San Lucas 1.3. San Lucas 1. Del 1.3. 1.3. A ver qué dice aquí en San Lucas 1.3. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. A ver, se me hace que aquí está un error de mi compañero. Es San Lucas, Abraham. Sí. A ver. ¿Después de cuál te lo había dado? De Isaías Isaías. 43. No, pero permíteme eso. A ver. Este es San Juan 1.3. No, ese es San Juan 1.3. Aquí fui yo el que se equivocó, no le puse Juan, le puse nomás San 1.3. Ese San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Esto es muy importante poderlo comprender, porque, prepárate el hijo. Es muy importante poderlo comprender porque nuestra salvación depende de la verdad. Si estamos creyendo en algo que nos va a llevar al infierno, que el Señor Yahweh no lo permita en el nombre de Yahshua, es para mí importante compartírselos a ustedes, porque el Señor nos enseña un segundo mandamiento, de dos grandes mandamientos que da. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no quiero que ningún ser humano se pierda y vaya a parar su alma por una eternidad en el lago de fuego. Entonces vamos a pasar ahí en San Juan capítulo 1, teniendo relación con Génesis capítulo 1. ¿Sí? Fíjate bien, está muy interesante esto. En el principio era el verbo, la palabra o la ley, que es lo mismo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Es mi pregunta que les hago a ustedes. Yo creo que la mayoría lo conocen. Saben que es Yahshua. Bueno, lo conocen con el nombre de lo que tristemente le han llamado como la bestia, que significa el caballo, pero es Yahshua. Él es el verbo. Él es el verbo de la salvación. Pasemos a otro. Primera Timoteo. Fíjese bien. 3:16. Este de Primera Timoteo 3:16 tiene relación
con este de que leímos de, ¿dónde era? ¿Zacarías 4:3 o cuál que era? ¿43? Zacarías. 3, 2. 3:2. Tiene relación con Zacarías 3:2 y dice de esta manera Timoteo. Y también tiene relación con Hebreo capítulo 1, versículo 3. Fíjese bien, qué cosa tan tremenda y tan hermosa. Y todo esto fue por ti, por mí, por él y todos los que queremos aceptarlo en nuestras vidas para la salvación. Y dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y fíjese bien, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Dios? Es el Padre. ¿Y quién es cuando fue manifestado en carne? Al que le llaman hijo. Aquí es precisamente donde está lo que ustedes tienen que discernir, por lo cual se hace llamar hijo, por su manifestación de lo eterno. ¿Sí? Ok, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué tremendo, qué interesante. Abran su corazón. Pídanle al Señor en sus oraciones revelación para que puedan entender esto. ¿Por qué nuestro Señor Yahweh se hace llamar hijo? Eso es lo más importante, por amor a nosotros. ¿Cuál es el otro? Apocalipsis 22, 13. 22:13. Vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 22:13. Dice, y aquí está hablando ya nuestro Señor Yahshua, o sea, ya después de haber hecho el sacrificio, haberse entregado por nosotros en sacrificio, aquí hace una revelación muy tremenda para que todo aquel sepa quién es Yahshua. Dice, yo soy. Aquí dice el alfa y el omega. Pásame esa. En este dice de otra manera, después se los hago saber, o búscalo ahí, ese viene siendo, Apocalipsis viene siendo el último libro. En el hebreo, las letras tienen un nombre distinto, y aquí lo tradujeron como la alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este es lo que está revelándonos Yahshua. Entonces, en el hebreo, que viene siendo el 22:13, dice de esta manera. Y aquí dice, yo soy el Aleph. Aleph es la primera letra judía. Y la Tav es la última letra judía. El primero y el último, el principio y el fin. Pero de alguna manera sí hay relación con la alfa y el omega, porque Él es todo. ¿Sí? ¿Qué más falta? Ok. Nuestro Señor Yahweh, que es Yahshua, da este nombre de Yahshua porque hace un nuevo pacto para poder abrogar el otro pacto. ¿Sí? ¿De qué manera? Nadie puede romper un pacto si no hay uno mayor. Entonces, cuando da el nombre de Yahshua, no elimina el nombre de Yahweh. Sigue siendo el nombre de Yahweh, pero engrandeció su nombre. Es Yahweh salva. Eso es lo que significa Yahshua. Es importante que entiendan este nombre de Yahshua, que es el nombre de Yahweh, pero exponiéndolo su intimidad de amor por ti, por mí, por él y por todos los que lo quieran aceptar. Tiene mucho que ver con Juan capítulo 3:16. Tiene mucho que ver con ello. Porque si ustedes pueden entender esa expresión, donde dice, de tal manera, a ver si lo encuentras, de tal manera amó Yahweh al hombre, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda. Vamos a leerlo aquí textualmente de la palabra de nosotros, de nuestro Señor. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese bien, vuélvete a ir a Hebreos 1:3. Fíjese bien, fíjese bien lo que dice aquí. Fíjese bien lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, perdón, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Hebreos 1:3, Abraham? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, Ahí se está. sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué dice sobre los pecados? Dice, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Qué más? por medio de sí mismo. Por medio de sí mismo. Aquí dice, de tal manera amó Dios al hombre. Y acá está diciendo de sí mismo. ¿Quién es el sí mismo? Es Yahweh. Pero dándonos un nombre mayor. No es que Yahweh no sea lo más grande, sino se le llama mayor porque expuso su amor que está dentro de Yahweh, lo expuso para que se manifestara sus sentimientos hacia nosotros, a su creación. De tal manera, esa palabra, de tal manera, que el mismo Señor, el Eterno, eso está muy interesante, el Eterno. No sé, muchas de las veces nosotros hemos visto películas donde, de aquel entonces, cuando uno miraba esas tonterías de terror, películas de terror, que se oía como ruidos y todo eso, y que decía, manifiéstate, te quiero ver. Es un ejemplo, solo un ejemplo burdo, pero este ser eterno que no tiene límites, precisamente se manifestó. ¿Cómo? Espíritu Santo. Luego, como nuestro Salvador. ¿Sí? Por eso da este nombre, Yahshua. Pero es Yahweh, que significa, Yahshua significa Yahweh salva. Me despido. Próximamente les subiré un tema que está relacionado con la cena del Señor, para que comprendan lo que es el maná, para que comprendan lo que es la palabra del Señor, para que comprendan lo que es el cuerpo del Señor y la ley del Señor. Todo tiene relación, para que no sigan siendo engañados por iglesias falsas. Que en el nombre de nuestro Padre Abacadosh, Yahshua, tenga compasión y misericordia de todos nosotros. Que nuestro corazón sea abierto para obedecerle, amarle, y que nuestras vidas se llenen de amor y logremos perdonar a los demás y lograr la salvación de nuestras vidas para una vida eterna y con mucha paz. Que el Señor, Yahweh en Yahshua, los bendiga.